Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. están? Buenas tardes, gracias por venir hoy día. Pensaba que no iban a venir. Ya. Eh, no sé si en la clase anterior estuvieron, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, les vuelvo a repetir, para los que no estuvieron, el próximo martes, a esta misma hora, va a ser su certificación. Así que tienen que llegar un poquitito antes y ser puntual para que no nos atrasemos. Hola, profe. Hola, hola. Ahí se está uniendo alguien más. A ver, esperemos un poquitito. Y ahí llegó Polet. Ya, nuevamente le informo. La próxima clase, en realidad no es clase, sino la próxima reunión que nos vamos a estar, va a ser su certificación. ¿Ya? Así que quiero contar con todo usted. ¿Ya? Por favor. Ya se les va a hacer una certificación y se les va a hacer la entrega del certificado que acredite que cursaron el curso de asistencia judicial. Y además que se les va a enviar el certificado a su domicilio y usted lo tiene que coordinar con Torreón. ¿Ya? Así que el próximo martes, a esta misma hora, es la certificación, el martes 1 de febrero. ¿Ya? Por favor, para que puedan asistir todo a su ceremonia. Va a ser a la misma hora, traten de llegar a la puntual para que no nos atrasemos y pueden invitar a quienes quieran, ¿ya? Así que la invitación de Zoom que les va a llegar a su WhatsApp, ustedes la pueden reenviar a quienes quieran que participar con usted en una certificación del término del curso, ¿ya? Próxima semana. ¿Dudas, consultas respecto a eso? Profesor, la certificación va a ser online. Sí, es todo online, después les va a llegar su certificado físico, creo, a su domicilio. Eso lo tienen que ver con los encargados de la OTEP, con Torreones. Ellos son los que coordinan ese tema, ¿vale? Así que la idea es que puedan participar todos en la reunión, ¿ya? Y puedan invitar a sus familiares, a las personas que ustedes deseen para que la acompañen en ese momento. ¿Les parece? ¿Ya? Ok, Eh, profe. Ya, finalmente les mandé el apunte que me habían solicitado, no lo vamos a ver, ahora es clase, porque no es clase, no era parte del curso, pero se los mandé, me lo habían pedido, respecto a derecho laboral, en especial sobre la mujer trabajadora, las normas sobre el derecho del embarazo, etcétera. ¿Ya? Así que se los mandé a su WhatsApp para que lo tengan. Es bastante didáctico y simple de ver. Hoy día finalmente vamos a terminar lo que nos queda, que era bastante breve, y la lidero para que puedan ir a ver el fútbol. Este curso creo que no me acuerdo cuál era, uno que siempre me suspendía para partidos, no sé si era este otro. Este curso pelotero. Ya que hay otro curso que no me suspende. Entonces yo siempre me confundía cuál era el curso que me suspendía para los partidos. ¿Tú lo has visto, Fernanda? Mm. Ya no salí porque aparte hace ¿es la luz? Ya. Ya. Aquí habíamos quedado. Habíamos quedado que
cómo se hacían los cálculos de las indemnizaciones que se tienen derecho cuando hay despido. Habíamos visto la indemnización por años de servicio y habíamos visto la indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Se acuerdan que la indemnización sustitutiva del aviso previo es esa indemnización que otorga el empleador cuando el empleador pone término al contrato de trabajo y no les avisa a los trabajadores con un plazo mínimo de ¿cuánto? De 30 días. A lo menos, un mes. La ley dice 30 días. A lo menos el empleador debe avisarle a su trabajador que va a poner término al contrato de trabajo por las causales, ahí veremos cuáles las que son, y le tiene que avisar con a lo menos 30 días de anticipación. Si el empleador no da ese aviso de 30 días de anticipación, tiene que pagar una indemnización que corresponde a la última remuneración. Y dijimos que era un tope, era que ganan más de 90 UF, les van a pagar como última remuneración 90 UF, que son aproximadamente 2.700.000 pesos el tope que tienen, ¿ya? Y la indemnización por años de servicio es aquel monto que tienen derecho los trabajadores que hayan cumplido anualidades. Anualidades van a tener derecho a tener una indemnización por años de servicio, con un tope de 11 meses o 330 días. ¿Ya? Es el tope, 90 UF y total 330 días de remuneraciones, es decir, 11 meses. Acá, ¿cuándo ingresó a trabajar? Ingresó a trabajar el 2 de enero del 2008. 2008, sí. ¿Cuándo fue despedido? El 5 de julio del 2020. ¿Cuál fue la causa? La del 131, es decir, necesidades de la empresa. ¿Cuál era el sueldo base? 500.000 de sueldo base. Tuvo comisión en abril de 200.000, en mayo no tuvo, y junio tuvo 400.000 de comisión. Asignación por colación, 30.000 pesos. ¿Cómo se calcula la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio? Lo primero que hay que ver es la base de cálculo. ¿Cuánto es lo que tiene de base de cálculo? Dijimos que la remuneración va a corresponder a toda cantidad fija que perciba el trabajador, incluidas las imposiciones, cotizaciones. Me cambio. ¿Me escuchan? Sí, pero sí. Ya. Entonces, la acción va a ser la remuneración va a ser todo lo que el trabajador perciba al término del contrato, incluidas las imposiciones y cotizaciones, y lo que no va a estar acá va a ser aquellos sobresueldos o beneficios esporádicos. Entonces, toda la remuneración, incluida las imposiciones, cotizaciones. No se cortó. No se cortó, profe. Y lo que no corresponde son Profe, no se escuchó, estaba pegado. No se escucha nada. Ya, espérese, me estoy cambiando, me cambio. Última clase, nadie se enoja. A ver, ¿cómo? ¿Que no me quiere tomar el otro internet?
No sé qué es lo que pasa. No, es problema de mi PC. ¿Me escuchan? No me he podido cambiar. Se le escucha al rato cortado, súper Sí, no, cortado. sí, es problema de mi PC y no me he podido cambiar de internet. No me encuentra la otra señal. Mira, no, ya sigamos acá. Van a tener que tener paciencia porque no me encuentra la otra señal. Yo tengo dos y la otra no me la encuentro. Ya, no, paciencia no. Así que en todo caso va a quedar grabada y se les va a mandar. Ya, entonces la remuneración es de 500.000 pesos, comisión abril 200.000, comisión de mayo 400.000, comisión, o sea, comisión mayo 0, comisión junio 400.000. ¿Se le agrega o no se le agrega la comisión al sueldo? ¿Se le agrega o no? La comisión se le agrega, porque la comisión es parte de un sueldo, aunque en mayo no haya tenido, no es esporádica, la va a recibir siempre mientras vende. Por tanto, va a corresponder. Y la asignación de colación también. Si hubiese tenido acá, si lo hubiese colocado acá, asignación familiar, esas no van, ¿ya? Acá va. Pero recuerden que la comisión hay que sacar, cuando son rentas que no son fijas, variables, se hace un promedio de los 3 últimos meses. Entonces, los 3 últimos meses da una comisión de 200.000 pesos, ¿ya? Porque tuvo 200 en mayo, o sea, 200 en abril, 0 en mayo, 400 en junio. Por tanto, serían 600.000 pesos, dividido por 3, hace 200.000 pesos. Por tanto, ya tenemos un sueldo base de 500.000 pesos, más 200 hace 730. La asignación se le agrega, también se le agrega. Por tanto, hasta el momento la remuneración para ser indemnizada va a ser de 730.000 pesos. ¿Cuántos años trabajó? Del 2008 al 2020. ¿Cuántos años son entonces? 11 años. 11 años. Por tanto, está con el tope. ¿Ya? Está con el tope. Por tanto, se van a tomar la indemnización sustitutiva al aviso previo, va a tener que pagar 300, o sea, 730.000 pesos por el sueldo, más 730.000 pesos multiplicado por 11 años, que va a ser el tope. ¿Ya? Recuerden que son 11 meses. Es decir, 8.030.000. ¿Cuánto va a ser la indemnización total entonces, señor? Años de servicio va a ser 8.030.000 más indemnización sustitutiva al aviso previo, 730.000 pesos. Total indemnizar, 8.760.000 pesos. Hasta el momento lleva 8.760.000 pesos. Y yo les dije que cuando se despide un trabajador por necesidad de la empresa, el trabajador puede demandar o no puede demandar. ¿Puede demandar el trabajador o no? Sí, pues, si es que él estima que que la empresa no tiene necesidades, que lo que le dijeron que la necesidad de la empresa, que bajar la producción, todo eso es falso. ¿Puede demandar? Puede demandar. ¿Pero por cuánto puede demandar? Solamente por el 30% de la indemnización. Entonces, como la indemnización es 8.760.000, puede demandar por 2.628.000. ¿Ya? Entonces solamente puede demandar por eso. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Perfecto. Porque su remuneración era casi los 9 millones de pesos. Y él solamente puede demandar por el 30% si es que estima que las necesidades de la empresa eran falsas. ¿Ya? Y 3 por 9,27 podría demandar por 2.700.000. ¿Se entendió el ejercicio? Ahora,
¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el finiquito? Ya dijimos, el finiquito debe ser por escrito, ¿cierto? ¿Y el finiquito dónde se tiene que firmar? El finiquito se puede firmar ante el presidente del sindicato o delegado sindical, o se puede firmar ante la inspección del trabajo o ante un notario, cualquiera de las tres. Profe, ¿Ya? Dígame. pero es legal, por ejemplo, porque a mí me ha pasado que a varios colegas le han informado por WhatsApp que están despedidos. No. Lo que pasa, a ver, miren, ese despido que se hace por WhatsApp es casi lo mismo que se asimila a ese despido verbal, ¿ya? Si a ti te despiden por WhatsApp o verbal, ¿qué tienes que recibir tú adicionalmente? ¿O se tiene que materializar por escrito? Una notificación. La carta de despido. Claro. Pero esa Sí. tendría que llegar directamente a mi domicilio. Si es que te la hacen, si te hacen si no te la entregan personalmente, te tiene que llegar a tu domicilio por carta certificada. Ah, ¿Ya? Entonces, el despido por WhatsApp en este tema de pandemia, aunque claro. lo encuentro pero sinceramente lo encuentro bastante poco ético, ajustado a derecho, etcétera. Lo encuentro que no corresponde. Si es que te van a despedir, por último que sea por mail, te mandan un mail, un memo, una cosa así, y después Claro. se materialice, o que te llame por teléfono el jefe. No, Entonces, pero acá yo me he enterado por el grupo de WhatsApp que tenemos en el banco que a varios ¿ya? lo han despedido así por WhatsApp. Ya, es que lo que pasa es que ese despido es un símil de verbal. La verdad lo encuentro que grosera la forma de despedir. Ahora bien, se tiene que materializar por escrito. ¿Cuál es la causal que establecen ellos? Supongamos que la causal que establecen por ese WhatsApp sea necesidad de la empresa. Van a tener que mandar la carta de despido con los hechos que fundan la causal, diciendo que las bajas generales de la empresa, que se las cambien las condiciones del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que explicarlo. No basta con que digan son despedidos conforme a la causal del 161 y punto. ¿Ya? Cuando cuando las personas son despedidas y son notificadas, después le tienen que otorgar el finiquito. El finiquito, normalmente y por ley, debería ser dentro de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación del despido. ¿Ya? 10 días hábiles. Y ese finiquito debe ser firmado por el trabajador, el empleador, el representante, y ratificado ante el presidente del sindicato, el delegado sindical, un notario o la inspección del trabajo. ¿Qué es lo que deben acreditar o qué se le debe acreditar tanto al trabajador como al ministro de Fe que va a ser ratificado el tema, en este caso, inspección del trabajo y notario? Que las cotizaciones previsionales se encuentran al día. Sí. Si las cotizaciones previsionales no se encuentran al día, el despido es nulo. Nulo. Es nulo y va a ser nulo hasta que convaliden el despido. Ya dijimos que la convalidación del despido es cuando paga las cotizaciones previsionales atrasadas, paga las que se devengan durante la convalidación y el sueldo. ¿Ya? Y el finiquito debe estar puesto a disposición del trabajador a más tardar dentro de 10 días hábiles, contados desde que se notificó la separación. Listo. ¿Cuáles son los juicios? ¿Cuáles son los juicios que derivan de un término de un contrato de trabajo? Vamos a ver que hay distintos tipos de juicios. Cuando se termina un contrato de trabajo, hay distintos tipos de juicios. ¿Ya? En aplicación de la causal, dependiendo de la causal que se aplica, puede haber despido improcedente, despido injustificado, despido sin causa y nulidad, o sea, y despido indebido.
Entonces, dependiendo de la causal que le aplican, se puede demandar despido improcedente, injustificado, sin causa e indebido. Y además de eso, se puede demandar despido nulo por deuda previsional, nulidad del despido, pero ya no por deuda, sino por las que vimos cuando un trabajador ha sido despedido y tiene fuero, ¿ya? Ese trabajador aforado puede solicitar el restablecimiento o puede demandar la nulidad del despido, ¿ya? También se puede alegar que el despido fue con vulneración de los derechos fundamentales, ¿ya? Que se llama, ese juicio se llama juicio de tutela laboral, juicio de tutela, despido por vulneración de los derechos fundamentales. También hay despido indirecto, que es aquel que es el empleador el que hace incumplimiento laboral, es el trabajador que demanda. Y en otras ocasiones, cuando el trabajador está de acuerdo con la causal todo, y lo que demanda es el cobro de prestaciones laborales. Es decir, le pagaron, o sea, lo despidieron por necesidad a la empresa, está de acuerdo con la causal, sabe que la cuestión anda mal, le pagaron todo, no demanda el 30%, pero cuando ve el finiquito, ¿qué es lo que se da cuenta? Que le deben hora extra, le deben vacaciones, etc. Y ahí, ¿qué es lo que está cobrando? Hace cobro de prestaciones laborales. Entonces se dan cuenta que el abanico de posibilidades que una persona puede demandar el juicio laboral es mucho más allá que el despido justificado. El abanico de posibilidades es amplia. Entonces ya sabemos, dependiendo de la causal, despido procedente, injustificado, sin causa e indebido. Esas son por las causales. Además, nulidad del despido por deuda previsional, nulidad del despido por otras causales, en este caso el despido de un aforado, despido, se demanda tutela laboral por un despido con vulneración de los derechos fundamentales, despido indirecto cuando el propio trabajador se autodespide y cobro prestaciones laborales. Plazos. El plazo para demandar, ya sea despido improcedente, injustificado, sin causa, indebido, despido indirecto y vulneratorio de los derechos fundamentales, es decir, cualquiera de estos, acá no aplica la nulidad del despido. Estamos hablando que cuando una persona quiere demandar, ya sea despido improcedente, despido injustificado, despido sin causa, despido indebido, tutela laboral y despido indirecto, hay un plazo para demandar. Si no se demanda ese plazo, precluyó el derecho y después perdieron el tiempo para demandar. El plazo, se le aplica la caducidad al plazo. El plazo para demandar es de 60 días contados desde la separación del trabajador. Cuando una persona ha sido notificada de que ha sido despedida, que ha sido separada, el plazo es 60 días para demandar. Días hábiles, contado de lunes a sábado, descontándose los feriados y festivos. Plazo para demandar, ¿cuánto es? 60 días. ¿Ya? ¿Demandar qué cosa? Despido injustificado, procedente, sin causa, indebido, vulneratorio o tutela laboral y despido indirecto. 60 días. El plazo de días hábiles. ¿Ya? También el despido indirecto, porque les quede claro. Días hábiles. Por tanto, se cuentan los 60 días contando de lunes a sábado. Entonces pasa una semana, 6 días, pasa otra semana, 6 días más, pasa otra semana, desde lunes a sábado. Se descuentan los domingos y los feriados. ¿Ya? Entonces, veamos aquí. Ya sabemos que el plazo es de regla general, 60 días. Aquí fue separado el trabajador. ¿Qué es lo que hace un trabajador apenas es separado, es despedido, y él no está de acuerdo con el despido? ¿A dónde va? ¿A la inspección? A la inspección del trabajo y pone el reclamo. Aquí puso el reclamo. Cuando fue despedido y fue a la inspección, pasaron 10 días. ¿Cuánto le falta para demandar? Pasaron 10 días. ¿Cuánto le falta por demandar? ¿Plazo que tiene? 60.
Ya, tiene 60, pero se cuenta desde la separación. Aquí lo separaron. Cuando presentó el reclamo, fue a la inspección del trabajo después de 10 días hábiles. O sea, se tomó aprox 2 semanas de ir a la inspección del trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene para demandar? 50. 50 días. Pero aquí presentó reclamo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos 50 días? Se suspende. Se suspende. Y se suspende ese plazo de 50 días que le está quedando mientras dure la reclamación. Entonces aquí reclamó suspensión del plazo de 60 días, se suspende. ¿Y cuándo comienzan a seguir los 50 días? Cuando termina el reclamo. De aquí para adelante nuevamente se cuentan los 50 días. Lo echaron, 10 días, reclamó, se suspende, terminó este reclamo administrativo y de aquí nuevamente se empiezan a contar los 50 días. Pero ojo, no pueden pasar desde la separación del trabajador hasta que presenta la demanda, incluido el reclamo, más de 90 días hábiles. ¿Se entendió, no? Sí. Entonces, lo echaron, tiene 60 días para demandar. Si presenta reclamo, se va a suspender mientras dure el reclamo. O sea, cuando va a la inspección del trabajo, le toman el reclamo, le dicen ya los vamos a citar a un comparendo de conciliación a tal día. Ya, en ese periodo se va a suspender el plazo de 60 días. Pero desde que lo echaron hasta que presenta la demanda, no pueden pasar más de 90, incluida la suspensión. Entonces, si esta persona lo echaron y no reclama, ¿cuánto tiempo tiene? 60 días hábiles. Si reclama, hasta 90. ¿Listo? ¿Se entendió? Si no reclama, 60 días hábiles. Si reclama, hasta 90 hábiles. Pero ojo, se cuentan los días hábiles ¿de qué día? ¿Lunes a sábado? De lunes a sábado. Ojo, no de lunes a viernes. De lunes a sábado. Así que del 1 al sábado 6 días, del 1 al sábado 6 días. Se suspenden solamente los feriados y los domingos. Pero contado todo este plazo de 90, de la suspensión de 60 o 90, no se puede demandar más allá de ese tiempo. ¿Ya? Ojo, para que sepan y no se lo olvides. Por tanto, una persona es separada, estima que su despido es improcedente, es injustificado, sin causa, es indebido, presenta reclamo, plazo 60 días. Ese es el plazo máximo. Si presenta la demanda pasado de los 60 días, si no reclamó, o pasado de los 90 días, si no reclamó, la demanda se desechará por caduca. Lo primero que va a decir, lo primero que hace el abogado de la empresa cuando se reclama, adivina lo que hace. Lo primero que hace, antes de contestar la demanda, agarra el calendario y toma la fecha de despido y la fecha de la presentación de la demanda. Y empieza a contar, si está dentro de plazo. Si la demanda la presentaron fuera de plazo, bien, dice, listo, juicio ganado. Se tiene que rechazar la demanda por cuanto el plazo para presentar la demanda Se corta, profe. tal día y la demanda fue Está pegado, nos escuchamos. listo. No se No se escucha. escucha nada, profe. Nos quedamos sin el profe. Nos fue el profe de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan ahora?
Sí, profe, Sí. ahora sí. Ya, perfecto, listo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Listo. Sí. Ahora, veamos cuál es despido improcedente, despido indebido, y ahí vamos a ver según la causal. ¿Ya? ¿Cuándo el despido es improcedente? El despido va a ser improcedente. ¿Me escuchan o no? Que yo no sé si me pego, me tienen que avisarme. Sí lo escuchamos. Ah, ya, perfecto, ya. Entonces, ¿cuándo se va a demandar despido improcedente? Cuando la persona sea despedida por necesidad de la empresa. ¿Ya? Cuando un trabajador sea despedido por necesidades de la empresa y él estime que la empresa no tiene necesidad, lo más probable es que los casos de despido que está indicando Rocío sean por necesidad de la empresa, salvo que sean despidos por caducidad del plazo. Pero si las personas tenían contrato indefinido y fueron despedidos del banco, lo más probable es que fue por necesidad de la empresa. ¿Ya? Si los trabajadores no están de acuerdo con la causal porque estiman que no tiene el banco necesidades, ellos ¿qué tienen que demandar? Despido improcedente. ¿Se quedó claro, no? Tienen que Sí. demandar despido, no despido injustificado, porque nos falta el abogado Pau que llega y dice, no, que íbamos a presentar despido injustificado, pensando que el despido injustificado es para todos. Lo agarra otro abogado, de la contraria, dice, oye, este gallo demandó despido injustificado, en circunstancias que lo que debió haber demandado, despido improcedente, le vamos a decir al juez que deseche la demanda por no estar presentada en forma. Despido improcedente. ¿Por qué? Por mala aplicación de la causal del 161. ¿Qué es lo que se demanda en el despido improcedente? Si es que no te pagaron nada, tienes que demandar todo, pero con aumento del 30%. Es decir, indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización de año de servicio, los feriados proporcionales, todo lo que se adeude, con un incremento del 30% si se estima que la causal es improcedente. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cuándo el despido es injustificado? ¿Cuándo se demanda despido injustificado? Se demanda despido injustificado cuando el despido fue por las causales del 159 y 161 bis. ¿Cuáles son las causales de despido del 159? Ya las dijimos. Mutuo acuerdo de las partes. Supongamos que el trabajador nunca tuvo mutuo acuerdo. Nunca hubo mutuo acuerdo. ¿Ya? Renuncia el trabajador. ¿Yo cuándo renuncié? Vencimiento del plazo. Hoy era un contrato a plazo indefinido. Conclusión de la obra faena. ¿Cuándo yo he sido contratado por obra faena? Caso fortuito, fuerza mayor. Acá no hay caso fortuito, no hay fuerza mayor. Si el trabajador fue despedido por estas causales, las del 159, fue despedido mutuo acuerdo, renuncia, vencimiento del plazo, conclusión de la obra faena, caso fortuito, fuerza mayor, y él estima que la causal no se aplica, ¿qué va a demandar? Despido injustificado o despido sin causa, porque estas causales objetivas no se le aplican. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a reclamar? Va a reclamar indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo si es que no hay, y aumento del 50%. Del 50%. ¿Ya? ¿Y cuál es la causal? La causal del 161 bis. La causal del 161 bis es cuando el trabajador tiene una invalidez total o parcial y el empleador lo echa por esa invalidez.
¿Qué es lo que pasa si una persona tiene un accidente laboral y queda con cierta invalidez? ¿Ya? Y el jefe dice, no, es que ya no me sirve para el trabajo. Lo echa. Y lo echa porque está con una invalidez total o parcial. Bueno, la ley establece que no es justa causa para despedir a una persona que haya, o a un empleador, o a un trabajador que haya caído en invalidez total o parcial. Por tanto, como no es justa causa, es un despido sin causa. Y el trabajador va a poder demandar indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva al aviso previo, más las otras prestaciones, si le adeudaron vacaciones, feriados proporcionales, gratificación, todo eso, incrementado en un 50%. ¿Ya? Se dan cuenta que aumentando la gravedad del despido, aumenta el incremento del porcentaje de sanción aumentado. Entonces, en el primer caso, si se estima que el despido es improcedente por mala aplicación de la causal de necesidad de la empresa, le va a demandar todo aumentado en un 30%. Cuando el despido es injustificado, demanda todas sus prestaciones aumentadas en un 50%. Se le aumenta más todavía. Y cuando el trabajador es despedido por aplicación indebida de las causales del artículo 160, que son las más graves, el aumento es de un 80%. ¿Por qué? Porque las causales del 160 son esos despidos graves que el trabajador no tiene derecho a indemnización alguna. ¿Ya? Entonces, si el trabajador fue despedido por esas causales graves sin derecho a indemnización, él va a demandar despido indebido o despido carente de motivo plausible. ¿Ya? Despido indebido. Y ahí demanda todo aumentado en un 80%. ¿Y cuáles son las causales del artículo 160 que dan derecho a esta indemnización agravada, es decir, de un 80%? ¿Ah? Incluso es más, se puede aumentar hasta en un 100%. ¿Ya? Imagínense. Cuando el trabajador fue despedido y fue despedido sin derecho a indemnización alguna por las siguientes conductas: falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones, conductas de acoso sexual del trabajador, vías de hecho, o sea, agresión del trabajador al empleador o a otro trabajador que se empeña en la misma empresa, injurias proferidas por el trabajador al empleador, conducta inmoral del trabajador, negociaciones incompatibles, no concurrir el trabajador, ¿dónde? 2 días seguidos, o sea, 2 días seguidos, 2 lunes en el mes, o un total de 3 días en el mismo periodo. Si un trabajador falta 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días durante el mismo mes, aquel trabajador que se ausenta injustificadamente o hace abandono del trabajo, deja paralizada la faena, sin aviso a su empleador, hace abandono del trabajo, hace una salida intempestiva, se niega a trabajar, etcétera, 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 y es despedido por esa causal, y el trabajador demanda, ¿qué va a demandar entonces este trabajador? ¿Va a demandar despido injustificado? ¿Despido improcedente? No, No. demanda despido indebido. Y cuando demande despido indebido, va a pedir que se le indemnice, y acá tiene que pedir todo. ¿Por qué? Porque el trabajador que fue despedido por falta de probidad,
por injuria, etcétera, no le sin derecho a indemnización. Oiga, Sin derecho a profe, indemnización. Dígame. y una consulta, por ejemplo, si la persona hizo abandono de trabajo, pero le avisó, lo llamó por teléfono. No hay al jefe. problema. Ya, el abandono del trabajo, abandonar la paralización, todo esto tiene que ser sin causa justificada y sin aviso al empleador. Entonces, cuando uno avisa y la causa es justificada, no hay motivo de despido. ¿Ya? Entonces, la causa del abandono debe ser siempre injustificada y sin aviso previo. ¿Estamos claros? Y en este caso, el trabajador va a demandar todo porque fue despedido con 0 pesos, va a demandar indemnización sustitutiva al aviso previo, indemnización de años de servicio, todas las otras prestaciones que no le hayan sido pagadas, aumentadas en un 80%. 80%. Ahora bien, si además el tribunal estimó que el despido era carente de motivo plausible, es decir, no había ninguna justificación para echarlo, el aumento llega al 100%, o sea, al doble. Dígame. ¿Y qué pasa en este caso si un trabajador da aviso así por WhatsApp que no va a ir a trabajar más y que renunció, pero no ha llegado ninguna carta así como a los jefes? ¿Qué pasa en ese caso? Ya, lo que pasa es que el despido del trabajador, o sea, la renuncia del trabajador, ¿cómo debe ser? Por escrito y además ratificada por ministro de fe, notario. Si es que no ha llegado carta, como dice, hay un juego antiguo, y no ha sido ratificada por ministro de fe, el empleador no puede esgrimir la renuncia como causal, como de término del contrato de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empleador que está con una renuncia informal, él sabe que no la puede esgrimir como causal de término del contrato, va a tener que aplicar el término del contrato aplicando estas causales. Por ejemplo, no concurrencia del trabajador sin causa justificada durante 2 días seguidos. Entonces renunció el viernes, van a tener que esperar hasta el miércoles, esperar que le llegue la renuncia por escrito. Si no les llega, van a tener que aplicar el despido por no haber ido al trabajo sin causa justificada en 2 días seguidos. Eso es lo que les queda al empleador, ¿ya? Porque ellos saben que si una persona renuncia verbalmente y que no llega a la formalización escrita, no pueden alegar la renuncia como causal de término del contrato. No se puede alegar. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. ¿sabe por qué yo antes le preguntaba? Porque ¿Sí? yo tuve una compañera que hace poco, ella también empezó a trabajar como guardia. ¿Ya? Y resulta de que ella, bueno, lamentablemente se había mandado un pequeño condoro, por decirlo ¿Ya? así. Perfecto. Pero resulta que quedó la pura tole-tole, por lo que ella ¿Ya? no avisó. Y mis compañeros, porque nosotros somos 4, se pusieron no agresivos, pero sí le empezaron a decir que cómo se le ocurría y se agarraron entre los 3, entre ella y ¿Ya? los otros 2 que no se agarraron a garabato, ¿ya? Y ella vino, pescó el celular, la mochila y le dijo al jefe que se iba y que porque los ¿Ya? chiquillos agarraban a garabato y que, pucha, ya a la final pescó y yo me iba a ir porque yo no estaba en ese rato en esa área. Y me ¿Ya? dijo, no, acá porque yo me voy. Y se fue, pues, ¿Ya? se mandó a cambiar, pues. Y como esa parte de esa área no puede quedar solo, obviamente me tuve que quedar ahí, pues. Y después el ¿Ya? jefe nos comunicó que porque ya se había ido, la iban
la podían despedir, pues, ¿me entiendes? Sin ¿Ya? derecho a nada por hacer uso de abandono de Ah, trabajo. claro, abandono. Ya. ¿Me entiendes? Sí, no, mira, ahora bien, escúcheme. Para demandar, o sea, para despedir a una persona, para que, ojo, que le quede claro, cuando una persona va a ser despedida, por ejemplo, por no concurrencia a sus labores 2 días seguidos, 2 lunes al mes, 3 días, por avanzar abandono intempestivo del trabajo, sin causa justificada y sin avisar, etc., el despido debe ser inmediato. ¿Qué pasa si el empleador no despide inmediatamente al trabajador? ¿Mm? Porque puede pasar eso, pues, que el empleador no aplique inmediatamente el despido y después la persona vuelva a trabajar y siga trabajando con la anuencia del empleador. Significa que esa causal de despido ya no puede ser aplicada porque se aplicó el perdón de la causal. Entonces, cuando el empleador quiere despedir a un trabajador porque no llegó 2 días seguidos, 3 días en el mes, dejó abandonado, injuria, lo que sea, tiene que ser despido inmediato. Si no aplica el despido inmediato, después esa causal en 2 meses más ya no la puede aplicar. Porque hay un perdón de la causal. Dígame. Pero si, por ejemplo, hay un trabajador que falta un día, al otro día tiene libre y al otro día que debe presentarse a trabajar no llega, ¿esa puede ser una causa de despido? Tienen que ser 3 días en el mes. Ah, ya. Son 2 días seguidos, Claro. 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días en el mismo periodo. En el mismo periodo. ¿Ya? Ahí se le aplica la causal. Si no lo echan y después vuelve a trabajar y sigue trabajando, ya no le pueden aplicar esa causal. Ah, perfecto. Gracias, profe. Supongamos que le aplica la causal, pero se le aplica la causal después de un mes. Al mes subsiguiente lo echan y le dicen que usted el mes pasado faltó papá. ¿Qué va a decir el trabajador? Oiga, el despido es indebido. Injustificado, ¿o no? Indebido. ¿Por qué? No, indebido. El injustificado, cuando el despido es injustificado, cuando te despiden por mutuo acuerdo y nunca hubo mutuo acuerdo, se termina el contrato por renuncia, nunca renunciaste, te despiden porque terminó el plazo del contrato, tampoco había terminado, era un contrato indefinido, te despidieron porque concluyó la faena, y él dijo, no, nunca ha sido contrato de faena. Ahí se aplica despido injustificado. Acá estamos en el despido indebido, que o sea, no puede ser. Va a ser despido indebido si se aplican las causales que acabamos de decir, 160. Conducta indebida, falta de probidad, injuria, faltar al trabajo, vías de hecho, se dan cuenta con causales graves. Y estas causales no dan derecho a indemnización. Por tanto, en estas causales, como son tan graves, si se le puede probar al juez que el despido es indebido, el juez va a condenar al empleador a pagar todo incrementado en un 80%. Y si además el juez estima que es carente de motivo plausible, no va a aplicar el incremento del 80%, va a aplicar el incremento del 100%. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que se demanda? Según la causal. Si se demanda nulidad del despido por deuda previsional, se tienen que demandar las remuneraciones y prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el periodo comprendido entre el despido y la fecha de la comunicación y la convalidación del despido. O sea, mientras no pague las cotizaciones atrasadas, se tiene que pagar todo eso. Ahora, si se demanda nulidad del despido, no por deuda previsional, sino porque el trabajador tiene fuero, ¿qué va a pedir el trabajador? Que se deje sin efecto el despido y va a pedir la reincorporación. Si se despide, se despide y el trabajador estima que hay vulneración de sus derechos fundamentales, o sea, malos tratamientos a la psique, la vida, etcétera, es grave, va a demandar todo más una indemnización adicional que puede ir de 6 a 11 meses de remuneración. Si se estima que el despido además fue discriminatorio, ¿ya? Y es grave y por resolución fundada,
el trabajador puede optar por reincorporarse a trabajar o demandar toda la indemnización. Es decir, si una persona se estima que fue despedido de manera discriminatoria, puede pedir la reincorporación o solicitar las indemnizaciones. ¿Qué indemnizaciones? Todas recargadas en un 80-100%, y además una indemnización adicional que puede llegar hasta 11 meses de remuneraciones adicionales. Harta plata. ¿Ya? ¿Se dan cuenta, no? Es harta plata. Si el despido es indirecto, el trabajador puede demandar las indemnizaciones aumentadas en un 50 y hasta en un 80%. 50 y un 80%. Entonces, si se dan cuenta, recapitulando, dependiendo la causal de despido que te apliquen, es la demanda que se aplica. Dependiendo de la causal, elegimos qué tipo de demanda presentar. Si te demandaron por necesidad de la empresa, es despido improcedente. Y demandamos todo incrementado en un 30%. Si se te demanda por las causales del artículo 159 del Código del Trabajo, es decir, renuncia, conclusión del trabajo faena, casos fortuitos, esa es la que han aplicado varias veces, últimamente por el tema de la pandemia, o por el tema de la pandemia, y estallido social también. Uno va a demandar despido injustificado, aumento del 50%. Pero si te despidieron sin derecho a indemnización por aplicación de estas causales graves, es decir, falta de probidad del trabajador, conducta de acoso sexual, vías de hecho, injurias proferidas al jefe, conducta inmoral, no ir a trabajar, dejar el trabajo abandonado, etcétera, 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 esas causales dan derecho a demandar despido indebido, y la indemnización se demanda todas las indemnizaciones incrementadas o aumentadas en un 80 y hasta un 100%. Si por el contrario uno presenta tutela laboral, ¿por qué tutela? Porque tu despido fue discriminatorio, te discriminaron por enfermedad, por condición social, qué sé yo, por orientación sexual, política, etcétera. Uno demanda despido vulneratorio de derechos fundamentales, tutela laboral, y ahí uno, ¿qué es lo que demanda? Todas las prestaciones aumentadas en un 80 o 100%, y una indemnización adicional al trabajador que va entre 6 a 11 meses adicionales de remuneración. ¿Quedó claro, no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Y finalmente hay dos tipos de juicios, o bueno, tres en realidad. Está el juicio de aplicación general, juicio monitorio y juicio de tutela. ¿Ya? Son esos tres tipos de juicios que hay. Para definir respecto de un juicio de aplicación general y un juicio monitorio, ¿qué es lo que tiene que determinar el abogado? La cuantía de los disputados. Tanto el juicio de aplicación general como el juicio monitorio, el abogado va a elegir entre uno u otro dependiendo del monto de lo demandado. Si el monto no supera, que va como 3 millones de pesos, se aplica juicio monitorio. Si los demandados son superior a eso, vamos a juicio de aplicación general. Y el juicio de tutela es cuando se realizó un despido vulneratorio de derechos fundamentales. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quedamos claro? Sí. ¿Sí?
¿Se dan Sí. cuenta, no? Se dan cuenta que para demandar no es llegar y toda la gente, ¿qué es lo que piensa? Ah, despido injustificado, despido injustificado. Y el despido injustificado es el menos que se aplica porque son pocas las causales, son las del 159. Normalmente el despido es improcedente o indebido. Los juicios laborales a veces se pierden por mal presentar la demanda. ¿Ya? Listo. Quedamos hasta aquí. Nos vamos a ver el día ¿Martes? martes a esta misma hora para su certificación. Así que llegan temprano. La invitación es para todos los que la quieran acompañar. ¿Ya? Así que el día martes nos vemos por última vez. O bueno, en realidad no sé, uno nunca sabe la vuelta a la vida, tal vez nos vemos más adelante, pero por lo menos termina el curso. ¿Sí? Así que les mando un abrazo a la distancia, muchas gracias por su paciencia. Y el martes, por último, llegan un poquitito antes para conversar un ratito. ¿Ya? Bueno, Y ahí, profe. y ahí me prenden las cámaras, porque al final siempre yo le converso a las puras letritas. Ya, ¿Ya? profe. Ya, cuídense Cuídate. mucho. esté El bien. día, Chao, profe. el día Cuídese. martes Gracias. nos Hasta luego. vemos. Esté muy bien. Chao, chao. 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 Chao.